Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo y como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales, sobre todo a esta red social de YouTube que nos permite vernos las caras todos los días a pesar de la distancia. No está de más recordar que insultar no es lo mismo que opinar y opinar no es igual a censurar. Bienvenidos. El exfiscal Néstor Humberto Martínez sigue siendo noticia en Colombia toda vez que no pudo posesionarse como embajador de Colombia en España gracias a la presión que le hizo el pueblo colombiano decente que todavía queda en este país, que a través de redes sociales, con firmas enviadas también al gobierno español y las protestas que se hicieron en España, impidieron que ese señor se prestara su nombre para darle una bofetada más al pueblo colombiano, posesionándose como embajador de nuestro país en España, con todo ese prontuario que él tiene que arreglar en Colombia y que se hace prácticamente el de la vista gorda porque tienen el poder político y judicial que los ampara. Y parte de esa noticia pues la comenzamos con el portal de Infobae, que tituló así: Néstor Humberto Martínez se declara centro y pronostica que ni Gustavo Petro ni Sergio Fajardo estarán en el tarjetón de 2022. O sea que Néstor Humberto se declara de centro. Eso lo saca Infobae a raíz de una entrevista, una columna que escribió el exfiscal Néstor Humberto Martínez en la revista Semana. El exfiscal se despacha contra Gustavo Petro y entre comillas contra el señor Sergio Fajardo, que era la ficha de todos ellos, una ficha emergente porque ellos llevan otro candidato de todas maneras desde el uribismo. Y ahí dice también que ahora es de centro, ya ni siquiera es de derecha, ya no es uribista, sino de centro. Y bueno, la política es así. Esta es el titular, la columna que él escribió, que se llamó, la tituló Sin caballos en el partidor. Y en ella dice: las encuestas daban por hecho que la jefatura del Estado se jugaría entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro, pero todo indica que sus fotos difícilmente estarán en el tarjetón. Eso fue lo que sí. En el contexto de su columna, él dice: frente a esta realidad, hoy tienen razón todas las voces que señalan la factibilidad de una amplia coalición de centro que alimente una opción electoral ganadora para 2022. Que nos aleje de la incertidumbre y del castrochavismo. Miren eso. Más adelante dice el texto: estamos todos en la obligación de ayudar a cimentar una opción democrática que nos permita construir futuro más allá de las viejas divisas partidistas. Hoy los vientos soplan en esa dirección. Seguramente se quedarán ellos con el bullicio de las redes sociales, pero la democracia y la esperanza en el poder. Miren eso, ahora pues prácticamente el señor Néstor Humberto Martínez es un hombre de centro y eso no es casualidad, ¿no? Que se estén dando esas cosas aquí en el país, buscando cómo derrotar prácticamente a Gustavo Petro. No es a Sergio Fajardo, y yo les voy a explicar por qué, o desde mi opinión, por qué no es a Sergio Fajardo el que ellos quieren sacar del camino, sino a Gustavo Petro. Pero no es casualidad. Mire lo que dice también el señor Iván Duque en una entrevista en la revista Semana. También él dice, el titular fue: Duque dice que no es de derecha sino de extremo centro. El jefe de Estado fue más allá y afirmó que el centro en el país es el futuro. O sea que ahora también es de centro. Pero ¿quién dice lo mismo también? La señora Claudia López, que dice: espero que el centro sea la mejor alternativa para los ciudadanos. Eso lo dice Claudia López también en una entrevista que tuvo en la revista Semana, o unos publireportajes, porque prácticamente eso no hacen entrevistas y no publireportajes. Pero fíjense cómo se van tejiendo las cosas para sacar del contexto electoral a Gustavo Petro, que es al que realmente ellos les tienen miedo, porque con los demás se entiende. Pueda que no sean iguales 100%, pero sí se entienden mucho a la hora de la corrupción. Néstor Humberto Martínez juega un papel muy importante y no podemos negarlo ahí, porque él fue fiscal recientemente del país
y uno de los fiscales más corruptos que ha tenido la nación, quizás el más corrupto, el hombre que más conoció la corrupción política en nuestro país, y yo podría decir que los tiene manos abajo. Él sabe dónde están engavetados todos los procesos judiciales que se llevan en contra de muchos líderes políticos en este país. No es cualquier ficha este señor, ¿no? Y además que tiene que responder por algunos cuentos que tienen por ahí. Todo eso se da en un contexto porque Fajardo se les cae. Entonces el señor dice que se hace el que no quiere a Fajardo cuando ellos son de los mismos. Fajardo y él son de los mismos uribistas, son carta de eso. Y como ellos temen que Gustavo Petro puede ser presidente en 2022 porque así se siente el ambiente político. Y el que podía detener a Gustavo Petro, sinceramente, era Sergio Fajardo. Una ficha al que ellos pues lo vendían como una persona noble, que no pelea con nadie, que no tiene ningún rabo de paja, que es un hombre que es todo un catedrático, un profesor, no polariza, no tiene nada que ver con la corrupción, pero con eso que se le vino de la Contraloría, que le imputó cargos, y que en la columna el mismo Néstor Humberto Martínez reconoce eso, y yo aquí lo había dicho también, que no es solamente el tema fiscal, él tiene que responder por un río de sangre que hubo ahí en el río Cauca, todo eso en Córdoba, Antioquia, cuando desviaron el río, el cauce del río, y para construir Hidroituango, el desplazamiento masivo, el acceso de paramilitares ahí, que ocasionó la muerte, el asesinato de cientos de colombianos, de cientos de campesinos. Entonces, al caérsele este señor, ya ellos no les queda, están preocupados, porque esta era la ficha un poquito más sana y más conocida que tenían para derrotar a Gustavo Petro en 2022. Ya al verlo derrotado, ya como él sabe que el señor Fajardo se cayó, porque ya lo que se le viene encima va a ser duro. Entonces ahora se hacen los que, menos mal que ni Petro ni Fajardo así lo quieren vender ahora, cuando él era el candidato de todos ellos también, o sea, el otro candidato, porque vale la redundancia, el otro candidato fuerte de ellos también el que lleva el uribismo. ¿Quién está detrás de todo eso? Pues mire, el estratega mayor aquí, el técnico que maneja todas estas cosas, pues él no tiene ya poder electoral, pero sí tiene poder político. Y a él lo quieren vender como el hombre de extrema. Ahora lo venden a él como el hombre de extrema derecha. Y por eso Néstor Humberto Martínez, el mismo Iván Duque y toda esa mafia que tiene la política colombiana se van desprendiendo, entre comillas, de Álvaro Uribe Vélez, para irse acercando disque al centro, porque no están de acuerdo con esa extrema derecha que representa Álvaro Uribe Vélez. Pero al mismo tiempo, y Álvaro Uribe Vélez es consciente de eso, o sea, él se presta para eso. Véndame como la extrema derecha, pero equipárenme con Gustavo Petro, que sería la extrema izquierda. Entonces, ese es el jueguito que se están dando. Ya el señor Uribe Vélez sabe que él electoralmente ya no juega no es un hombre a elegirse como presidente, pero sí puede poner presidente en Colombia, repito, porque tiene poder político. Él maneja todas las instancias políticas en este país. Tiene sus fichas bien colocadas en todas las instituciones de la nación y por eso controla todo todavía, pero políticamente, más no electoralmente. Yo creo que me estoy haciendo entender. No tiene los votos, pero sí tiene las fuerzas políticas para controlar todo. Entonces, lo que están jugando ahora es a meter a Gustavo Petro como la extrema izquierda, que no le conviene al país, ni una extrema izquierda representada por Gustavo Petro, según el señor fiscal o exfiscal del país. Y también meten esa casilla a Iván Cepeda, que también está dando fuertemente una lucha contra la corrupción. Y le están vendiendo al país de que es mejor ya un centro. Entonces mire ese centro. Iván Duque, que es es un maniquí de este Álvaro Uribe Vélez. Néstor Humberto Martínez, ahora es que de centro, que ya no es de extrema derecha, semejante picarazo ese. Y por el otro lado, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, que era el que representaba aquí la extrema izquierda con el MOIR, ahora es que es del centro. La política realmente es dinámica. El uribismo va a jugar sus cartas, creo yo. Y yo creo que ellos se la van a jugar con este señor Luis Alberto Moreno, que ha estado en el BID, ¿no? En el Banco de Interdesarrollo. Él ha estado en el BID.
Ahora dirán algunos, no, que ese no tiene fuerza, que es un desconocido, eso es lo que menos les importa a ellos. Ya se demostró que Colombia votó por Iván Duque sin conocerlo. El uribismo vota por el que le diga Uribe, no importa si nace mañana o nace pasado. Este señor, ¿por qué lo digo? Porque ellos van a buscar una carta que esté relativamente limpia. Ellos no le van a jugar una carta como Holmes Trujillo, que está quemado en el Ministerio de Defensa. Está quemado. Es muy diferente cuando Santos salió del ministerio a cuando salió ahora. O sea, no porque Santos haya sido un benévolo y mejor en el tratamiento de las masacres y el orden y la seguridad en Colombia, sino que las redes sociales no estaban tan disparadas como ahora, que ahora sí se señala directamente a esos funcionarios. Ellos no se la van a jugar con Carlos Holmes Trujillo porque sabe que perderían. Ahí sí podían perder más rápido. Entonces ellos se van a jugar con una persona así. O de pronto también se jueguen con Juan Carlos Pinzón, ¿no? Eso es hipotético. Yo nomás, a mí me gustaría que tengan en cuenta esos nombres, porque el uribismo yo creo que de las fichas más sanas que tiene, o sea, entre comillas, es esta. Luis Alberto, que yo no estoy diciendo que sea un santo, no, toda esa gente son puras mafias politiqueras. Y por el lado de los verdes también van a jugarle ahora, yo creo que Claudia López y los verdes le van a jugar le van a apostar mucho a Ángela María Robledo por el tema del feminismo, el machismo, que el feminismo y una mujer en la presidencia. Mire que la alcaldesa, ya ganamos la primera alcaldía, que entonces comienzan a hablar de la primera ministra de Alemania y todas esas lideresas mundiales y la vicepresidenta de allá de Estados Unidos. Todo ese juego se lo van a dar. Y el otro que también se van a lanzar ahí es a Camilo Romero. Mucha gente está creyendo que Camilo Romero está proponiendo una alianza con Petro, donde está Petro, y no. Camilo Romero también hace parte del centro del Partido Verde, de Claudia López, y él fundó ahora un nuevo movimiento que se llama Sumemos, que está en todo su derecho, pero yo creo que en vez de sumar lo que hace es dividir. Pero si hubiese sido Petro el que hubiera hecho... No, Petro dividiendo, ahí sí no están diciendo nada, pero igual, él fue, me parece una excelente persona, creo yo, pues nunca he tratado con él, pero así parece cuando habla, que fue un gran gobernador, pero eso no lo hace tampoco una persona totalmente independiente. Tampoco es que lo vamos a masacrar aquí, no tengo nada malo que decir ahí, simplemente digo que él políticamente va a jugar del lado de donde liga Claudia López. Es la otra esfera que se está tirando el Centro Democrático, el Partido Verde, que a uno hasta los confunde. Para apostarle, yo creo que ellos se jugarían con Ángela María Robledo esa posibilidad. Pero es sorprendente, ¿cierto? Que ahora estén hablando de centro. Ustedes se imaginan haciendo campaña a Néstor Humberto Martínez, Claudia López, Iván Duque, imagínense. Yo aquí lo he dicho muchas veces y alguna gente se ha molestado y que no, que el chanero parece que lo estuviera regañando a uno, porque a nosotros no nos gusta escuchar medios informativos que nos digan la verdad. Que no desunan, que se unen. Yo siempre vengo diciendo hace rato, ¿por qué están esperando de Claudia López? Claudia López es el uribismo. Claudia López no es uribista, es el uribismo. Ahí el mismo, las políticas neoliberales, y a ella no les conviene un Gustavo Petro. Y este señor juega un papel muy importante, el señor Néstor Humberto Martínez, porque él seguramente va, a través de él se van a mandar muchos líderes políticos, los va a obligar. No olvidemos que la alcaldesa de Bogotá tiene por ahí un chicharroncito, ¿no? Con lo de Colferia, eso no quedó muy claro, ese detrimento patrimonial, lo de Colferia, que eso no se utilizó para nada. Se podrán echar los discursos bonitos y 20 de juliero, mejor que no se hayan utilizado, que tal, que yo no sé qué, gente que preferían era que se llenara de enfermos. No, las cosas en Colombia y en todo el mundo tienen que ser proyectadas. Si se necesitaba, tenía que construirse, pero ella lo que hizo fue, quién sabe a quién pagarle un favor político aprovechando la pandemia, y dejó de invertir en el San Juan de Dios, que su fin es terminar, acabarlo. Ella tiene que también dar explicaciones sobre el tema del metro. Muchas cosas, es que todavía la tienen quieta. ¿Y quién más que puede mover eso? La gente que está en la fiscalía. Porque yo no he visto a Claudia López salir a decir, yo no quiero nada, qué centro va a representar el señor Néstor Humberto Martínez ahora, y que es de centro. Iván Duque, que es de centro. Están buscando una alianza para disputarse el poder entre lo que es el centro de la derecha ahora y el centro de la izquierda, para llamar de alguna manera, y excluir al que ya está excluido, que es el señor
Álvaro Uribe Vélez excluido electoralmente, más no políticamente, sino electoralmente, y excluir a Gustavo Petro, que está vivo todavía, que tiene la opción presidencial, pero que le van a vender al pueblo ese cuento. Pero fíjese cómo se identifican, ¿cierto? El señor Néstor Humberto Martínez con el Centro Verde, ¿no? El que propone, ahí está, no son casualidades, ni me lo estoy inventando yo, lo está diciendo él, lo está diciendo Iván Duque y lo está diciendo Claudia López, que la opción es el centro, y ese es el centro que ustedes o que nosotros los colombianos nos merecemos, donde estén esta gente. Miren nomás la carita a este señor. Yo sí creo que Gustavo Petro le puede salir al paso y va a jugar un papel muy importante. Claro que tiene que ganarle en una consulta, es Francia Márquez, porque tiene el tema mujer, va a jugar mucho en 2022. Y yo creo que si Gustavo Petro le ganara la consulta a Francia Márquez debe ser la vicepresidenta, o debe ser tenida en cuenta para vicepresidenta del país, por ser mujer, porque representa la cultura raizal, porque es algo que el mundo lo está exigiendo, la participación de los pueblos afro, la participación de los pueblos indígenas, porque es el rol que se está dando en el mundo. Y además que es una mujer que está dando una lucha por los derechos sociales de los colombianos. Entonces yo creo que es muy bien merecido, pero primero tendría pues que ganar, eso es una decisión política que tendrá que mirar más adelante. Yo creo que Francia puede jugar un papel importante, y además que de este lado también hay una cantidad de gente buena, ¿no? Yo nomás por citar el tema mujer, para contrarrestar el tema mujer, que va a jugar mucho. Por el lado del uribismo, pues ellos van con un hombre a la presidencia. De todas maneras, yo nomás quería llamar la atención, reflexionar sobre estos temas, cómo se está buscando parar a Gustavo Petro, y no les importa unirse quienes se tengan que unir con tal de sostenerse en el poder. Yo por eso siempre he dicho que no es Uribe el problema es el uribismo, porque Uribe es una persona que él se puede morir mañana, pero si no se le derrotan sus tentáculos, van a seguir haciendo daño y manteniendo estas políticas neoliberales que todavía en pleno siglo XXI hablando mal de Venezuela y proponen un aumento del 2% para los colombianos, escondiéndose en la pandemia, cuando eso es todos los años que se negocia el salario mínimo o digno para los colombianos. Nunca quieren pasar del 3 o el 4%. Ahora el pretexto es la pandemia y los años anteriores, y siempre se despachan por decreto. Entonces, el tema de las bolsas lo va a sacar a relucir el señor Néstor Humberto Martínez, porque en su columna habla que el Petrovideo que van a traer a Juan Carlos Montes, que lo van a capturar. Juan Carlos Montes es el que supuestamente lo grabó, pero eso está claro que en el tema de esa bolsa, de la plata que está recibiendo Gustavo Petro, ahí no hay delito. La Corte Suprema de Justicia no ha encontrado ningún delito ahí. Juan Carlos Montes tiene orden de captura por otra cosa muy distinta, y muy seguramente lo van a presionar si lo llegan a capturar, porque creo que él tiene captura de Interpol, por Interpol, y lo van a presionar. Bueno, si usted no dice esto, lo vamos a... Porque el señor Néstor Humberto Martínez en su columna está dando a entender que eso era un lavado de activos, pero generaliza que para esa época había mucho lavado de activos, y es posible que ese era un lavado de activos. Pero lo que van a buscar es hacer propaganda, utilizar a los medios de comunicación para hablar de eso, porque ahí no hay ningún delito. Ahí no hay ningún delito. Gustavo Petro incluso él mismo se acercó a la corte para que hiciera la investigación, muy diferente al señor Álvaro Uribe Vélez, que lo están llamando y no quiere ir a hacer más show que Jorge Barón, y no va, y hasta renuncia de una credencial con tal de evadir la acción de la justicia. Miren nomás esas diferencias. No se les olvide seguirnos en redes sociales. En Twitter nos buscan como @Armesto Nelson, y en Facebook nos siguen en el grupo Reportero Digital. Ahí nos siguen y compartimos muchas cosas, y que de verdad esto de la política es dinámica. Imagínense, los del centro, ese es el centro que defiende Claudia López. O sea que el señor Néstor Humberto Martínez, que tiene que darle muchas cuentas al país sobre Odebrecht y todos los muertos que hay por ahí, Chirajara, todas esas cosas que la fiscalía ha escondido, se siente bien acorde en el centro que propone Claudia López, el mismo que está defendiendo hoy el señor Iván Duque. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen,
a favor o en contra, pero con mucho respeto, y no estoy afirmando nada. Yo simplemente hago una pregunta. ¿Será que se van a unir? Es lo que está proponiendo el centro con el uribismo en 2022 para derrotar a Gustavo Petro. Soy Nelson El Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.